a partir de este momento el curso de Derecho Laboral 1 dentro de su curso de preparación para el examen técnico profesional en el área pública, específicamente el área de Derecho del Trabajo. Para quienes han tenido la oportunidad de estar conmigo o yo he tenido la oportunidad de impartirles clase de alguna manera, qué bueno tenerlos por acá el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Baudilio Portillo Illescas, soy abogado y notario, con 15 años de ejercicio profesional y pues un desempeño como fiscal, como oficial de juzgados o auxiliar fiscal en su momento y también como abogado litigante. Para el efecto de este curso en concreto, dividiremos el mismo en diferentes etapas o en 3 etapas específicas. De aquí al primer parcial será el curso de Derecho Laboral 1, para el segundo parcial Derecho Laboral 2 y para el examen final todo el contenido del programa del curso del Derecho Procesal del Trabajo. Recordemos que este curso es más que todo una guía, es un punto de partida para que ustedes se puedan preparar para su examen técnico profesional y no necesariamente implica que podamos agotar todos los temas, derivado de esto de que efectivamente pues no vamos a tener el tiempo necesario para durante toda una serie de semanas por cada una de las fases, que regularmente son 4 o 5 semanas de clase, podamos agotar el tema en su totalidad con todas las incidencias o todas las interrogantes que puedan presentarse. En cuanto a las inquietudes que puedan surgir dentro del curso, sería bueno que ustedes como estudiantes limitan sus inquietudes o alguna duda que puedan tener respecto a los temas que hemos ido viendo o siempre relacionados con el derecho de trabajo al correo del curso, como se han hecho en otras oportunidades o con otros cursos, para que en la medida de lo posible, atendiendo al tiempo y básicamente el tiempo, pues yo pueda darles respuesta a sus inquietudes durante el transcurso de la presente semana, si es que no fuera posible durante el fin de semana. Daremos inicio entonces al curso del día de hoy, a la clase del día de hoy, en la cual veremos como tema los fundamentos, principios, historia y fuentes del derecho laboral. Como les repito, es una guía, es una serie de pasos para tener un punto de partida que en algún momento puede variar con relación a lo visto en clase, porque pues obviamente no todos los abogados tenemos el mismo punto de partida, no utilizamos siempre las mismas fuentes para preparar nuestras clases, pero en general tendría que acoplarse a lo que ustedes ya han visto o vieron en su momento y que esto pues refuerce el conocimiento que han adquirido. El objetivo de la clase el día de hoy es que ustedes como futuros profesionales refuercen sus conocimientos respecto al derecho laboral o derecho del trabajo o como ustedes lo quieran denominar, siempre y cuando esté relacionado al campo de las relaciones laborales. Vamos a partir entonces desde la historia del derecho del trabajo, sus principios y fundamentos, así como las fuentes que lo han inspirado y que lo integran al día de hoy, y que es la manera en cómo esto ha permitido que el derecho del trabajo se relacione con otras ramas del derecho para poderse integrar de forma supletoria en algunos casos con otras disposiciones para el correcto cumplimiento de su finalidad. Hablando un poco de historia que para muchos pues es un poco aburrida, tediosa o que no tiene sentido, no tiene interés, pero es importante mencionarla porque este es el punto de partida de todos. En alguna oportunidad alguien dijo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y efectivamente, si no conocemos el antecedente histórico de una fuente, de un derecho de trabajo o de un derecho en sí, podemos llegar a equivocarnos en legislar o en establecer nuevas disposiciones y que en vez de ser un avance, sea un retroceso en materia de trabajo. Por eso es importante conocer un poco de historia para que en el futuro no podamos nosotros equivocarnos en el sentido de que si alguno de ustedes profesionales tienen la oportunidad de legislar en esta materia, pues lo haga de la mejor manera posible, atendiendo a sus conocimientos y no a un retroceso que pueda darse por la propia ignorancia del legislador. El derecho laboral o derecho del trabajo está íntimamente relacionado al trabajo del esclavo, por el cual el sujeto que realizaba la actividad
tenía exactamente la misma condición jurídica correspondiente a un objeto, del cual su dueño era propietario. Es decir, la persona que desempeñaba una labor específica o un trabajo era considerado un esclavo. Y el esclavo en esa época era considerado como un objeto, un bien del cual el dueño podía disponer, vender, ceder, eh, donar, simplemente y sencillamente disponer de él como le fuera placentero al propietario del esclavo. En Guatemala, las normas laborales se desarrollaron dentro de la época colonial, teniendo como el antecedente las leyes de Indias, las cuales fueron un claro intento de la colonia española para limitar los abusos que se estaban cometiendo por parte de los súbditos a la corona y que se cometían o se realizaban en contra de los indígenas o la población en territorio guatemalteco. Ese es el antecedente más lejano que tenemos en nuestra historia a nivel interno en cuanto al derecho del trabajo se refiere, como las leyes de Indias pretendían de alguna manera evitar tanto abuso en contra de las personas que realizaban los trabajos y que hasta antes de esas leyes eran consideradas como esclavas. Dentro de la legislación laboral, podemos situarnos entonces a nivel general en la Edad Antigua o en la Edad Media, donde surgieron los esclavos y las más altas violaciones a cualquier tipo de derecho, incluyendo los derechos humanos. Estos eran considerados como propiedad de las personas que sobre ellos ejercían ese poder o el control, y esto no era objeto de ningún tipo de sanción. Es decir, yo, dueño de un esclavo, por más vejámenes que cometieran contra él, por más sacrificio que les hiciera en cuanto a jornada de trabajo excesiva, eh, ponerles carga o cualquier otro tipo de actividad que violentara su integridad, no era considerado como una violación o como un delito y por lo mismo no se sancionaba. Las personas muchas veces morían realizando esa labor y a nadie le importaba o nadie ponía interés en la situación que se estaba dando. A nivel de historia, hay muchas personas que consideran que en la revolución industrial o con el inicio de esta fue que se dio ese paso para empezar a hacer esos cambios en cuanto a dejar de considerar como un esclavo a una persona que hacía un trabajo. Esto lo citamos más o menos entre 1890 a 1914, que comprende parte de la Primera Guerra Mundial, y fue donde las personas comenzaron a darse cuenta de que las grandes fábricas exigían realizar labores demasiado extenuantes. Eran labores que agotaban a las personas físicamente y eran mal pagadas o incluso no devengaban un salario, y esto no compensaba obviamente el esfuerzo que las personas ponían al momento de realizar ese trabajo. Fue a partir de ahí entonces que surgieron los antecedentes de los sindicatos ante los constantes abusos de los patronos. Ya veremos más adelante qué es un sindicato, cómo se integra un sindicato, las clases de sindicatos, y ustedes verán cómo se conecta o se relaciona esto de la historia con el sindicato en general. Estos movimientos o estas luchas que empezaron a acrecentar en 1914, le permitió a los trabajadores exigir al Estado, el Estado que fuera, que éste se viera involucrado en ejercer cierta coerción sobre los patronos y evitar un abuso en las relaciones laborales. El Estado entonces tenía que establecer una serie de condiciones mínimas que garantizaran que la persona no iba a ser objeto de ningún vejamen durante la realización de su trabajo. Sin embargo, como cosa muy particular, no fue en los países europeos ni industrializados donde se dio ese primer antecedente, donde se involucra el Estado para garantizar una integridad de la persona que desempeñaba un trabajo. Fue en México, a través de la Constitución de Querétaro, en 1917, donde se tiene el primer antecedente a nivel constitucional que regula el aspecto en materia laboral. Este antecedente permitió que luego de concluida la Primera Guerra Mundial, a través del Tratado de Versalles, surgiera la entidad que a nivel internacional es la que fomenta el mejoramiento de las legislaciones en materia de derecho del trabajo a nivel mundial.
Esa entidad la conocemos hoy en día como la Organización Internacional del Trabajo. Vean ustedes cómo es el surgimiento de una constitución mexicana del estado de Querétaro, porque no ni siquiera del propio país, atendiendo a que pues México es un país de federado, por decirlo de una manera. Esto, en complemento con el Tratado de Versalles, estableció la necesidad de crear una organización internacional, una entidad que de alguna manera colaborara para mejorar las relaciones laborales dentro de cada uno de los estados. Los estados obviamente que integraban o que integraron en su momento lo que era, por así decirlo, la Organización de las Naciones Unidas. Antes era ahí no recuerdo el nombre, se me escapa en este momento, pero tenía que ver algo con naciones. Y fue en Tratado de Versalles el que dio ese paso para, en complemento con la Constitución, crear este ente que hoy conocemos como la OIT. De acuerdo con algunos historiadores, el reconocimiento de los derechos laborales tuvo un interés político, toda vez que el Estado tuvo un interés en regular y evitar los constantes abusos por parte de los patronos. Esto le permitía tener un mayor control sobre los patronos y permitía también a los trabajadores buscar su protección en el caso de abusos laborales. Con esta intervención, el Estado entonces evitaba la libre contratación, basada en la oferta y demanda, y era donde más se cometían abusos porque, atendiendo a la demanda, los dueños de las empresas o los empresarios o los comerciantes que necesitaban esa mano de obra ofertaban los salarios más bajos posibles. Esto a la hora de ejercer una reclamación en cuanto a horarios sin descanso, maltrato infantil, desintegración familiar, gastos médicos, ajuste salarial, como se le conoce hoy en día, o un salario equitativo, era lo que veían como una afectación. Fue por eso que el Estado se vio en la necesidad de crear una legislación adecuada que permitiera, dentro de otros aspectos, tener ese control en la contratación laboral. Es decir, creaba un mecanismo de solución de conflictos al momento en que surgiera este dentro de una relación laboral. Y para eso, pues tenía que el Estado legislar las condiciones mínimas o establecer las condiciones mínimas en que se debía prestar esa relación de trabajo para no violentar a las personas tanto en su integridad como en su dignidad. En Guatemala, regresando un poco a nuestro país, las normas laborales se desarrollaron entonces dentro de la época colonial, como ya dijimos, con las famosas leyes de Indias. Estas fueron un claro intento de la corona española de limitar los abusos que sus súbditos cometían en contra de los indígenas. La evolución continúa en Guatemala a través de la época de la independencia con el movimiento legislador que promovió la reforma liberal. Este comprendió el tema laboral dentro del Código Civil, es decir, no generó un antecedente constitucional, no generó un cuerpo específico en materia laboral, sino que dentro del Código Civil existente en ese momento incluyeron el tema o el capítulo relacionado a las cuestiones laborales, al derecho del trabajo. Esto lo incluyeron específicamente en el apartado de los contratos porque consideraban que la relación de trabajo era un tipo de contrato. Y sí, sí lo es, pero es un contrato laboral y no tiene nada que ver con la voluntad de las partes o un contrato civil. También puede tomarse en cuenta el reglamento de jornaleros. Vean ustedes cómo era de informal la legislación en nuestro país en esa época. El Código Civil, que establece las relaciones entre particulares de acuerdo a la voluntad de las partes, establecía dentro del apartado de los contratos el tema de relaciones de trabajo. ¿Y cómo lo desarrollaba? A través de un reglamento, pero este reglamento era solo para los jornaleros, es decir, para la persona que hacía un trabajo en el campo o un trabajo agrícola. Fuera de estas dos o de estos dos cuerpos no existía ninguna otra disposición
ni a nivel constitucional, a nivel de ley o reglamento que estableciera mejores condiciones en una relación laboral. Ese fue un intento, obviamente, derivado de la reforma liberal para regular algunos temas laborales, pero en ese momento, pues, era incipiente el tema y fue con el transcurrir del tiempo que se tuvo avances en cuanto a legislar materia laboral. Es más, al día de hoy, después de 60 años, 70 años del Código de Trabajo, este ya está quedando obsoleto y debe ser actualizado, debe ser objeto de una reforma integral, como ya lo veremos más adelante en los comentarios que tengamos dentro del curso. Después de esa reforma en Guatemala, fue en el año 1926 cuando nace o surge el primer antecedente de una ley específica en materia de derecho de trabajo. Esa se conoció como la Ley del Trabajo y fue a través del decreto número 1434. Este es el antecedente del Código de Trabajo que tenemos al día de hoy y que incluía instituciones como el contrato individual de trabajo, lo relativo al salario, a la jornada de trabajo, el descanso semanal, el trabajo de la mujer y otras disposiciones. Nótese que esto fue aproximadamente 9 años después de la Constitución de Querétaro, donde en Guatemala surge ya una ley específica en materia de derecho laboral y regulaba ya instituciones como el contrato individual de trabajo, el salario y la jornada, el descanso semanal, el trabajo de la mujer, entre otras disposiciones. Si ustedes tratan de buscar la ley del trabajo en Google, va a costar que la logren ubicar. Yo al día de hoy no la he podido localizar, solo tengo antecedentes, solo tengo extractos de esa ley, pero difícilmente la encontremos plasmada en un documento o en su contenido íntegro. Posiblemente en alguna biblioteca o la biblioteca del Palacio Legislativo pueda tener ese antecedente, pero en internet no la he ubicado. Esto surgió, o esa ley del trabajo surgió, derivado de que un año antes, es decir, en 1925, se había creado a nivel de gobierno el Departamento Nacional del Trabajo, la cual era la institución que representaba al organismo ejecutivo y que tenía como función la de resolver los conflictos de trabajo, es decir, todas esas diferencias derivadas de una relación de trabajo, obviamente patrono-trabajador, las resolvía el Departamento Nacional del Trabajo. Nótese que ni siquiera era un órgano jurisdiccional, era un departamento del organismo ejecutivo y era el encargado de resolver los conflictos de trabajo. El antecedente puede ser esto el antecedente de la Inspección General del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, pero recordemos que la Inspección de Trabajo o el Ministerio de Trabajo no tiene ese poder coercitivo que puede detener una sentencia dictada por un juez de trabajo en un juicio. Derivado de esto, de que este departamento tenía la función de resolver los conflictos, esto denotó un poco avance en cuanto a la iniciativa del gobierno para poder tener ese involucramiento y solucionar las relaciones o los conflictos de las relaciones laborales. Y esto pues obviamente fue quedando en desuso. Fue en el gobierno del general Jorge Ubico en 1931 que se perdió todo este avance, derogó todo tipo de legislación laboral, incluyendo la ley del trabajo y el reglamento de jornaleros, y sepultó prácticamente el avance que se había tenido en esta materia a través del tiempo. En Guatemala ha costado mucho, y si ustedes se dan cuenta, hay muchas cuestiones, supongo que todos trabajamos, hay muchas cuestiones que no nos permiten el reclamar o ejercer nuestros derechos por temor a represalias, porque no somos atendidos, porque existe una carga increíble en los juzgados de trabajo, porque existe una desatención en el Ministerio de Trabajo, y esto lo que hace es perjudicar a la persona trabajadora. Como experiencia, yo llevé un proceso ordinario laboral que me tardó casi los 4 años, 3 años y meses, y al día de hoy tengo presentada una demanda en un juzgado de trabajo aquí en Guatemala y han pasado 9 meses sin que la admitan siquiera trámite. Los oficiales no tienen tiempo de resolver, así de simple.
tengo otras en Cuilapa. La jueza en Cuilapa, no sé qué suceda con ella, si está no era una jueza especializada en trabajo, como lo veremos más adelante dentro del curso, pero al día de hoy, ya con 1 año y medio de haber presentado las demandas, tampoco las ha admitido trámite. Esto cae en un abuso de autoridad, cae en una situación que colocan en desventaja al trabajador y que difícilmente uno pueda pelear, porque es pelear, como decimos coloquialmente, con la cocinera. Pelear con un juez es que el juez a uno no le admita nada más adelante, quejarse en contra de los jueces, que uno salga perdiendo, que la sentencia no la dicten en tiempo, que la sentencia no sea como uno pretende, porque obviamente las demandas que se presentan lo que buscan es restaurar o restituir un derecho que ha sido violentado en contra del trabajador, o bien que ha sido despedido y que no ha sido cancelada en sus prestaciones, o que el despido es injusto y que debe reinstalarse. Son situaciones que se presentan a día de hoy. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Trabajo tampoco permite fijarle al juez plazos. El juez no tiene plazos. Presentar la demanda no le dice al juez que usted debe resolver en 24 horas, en 48 horas. Se presenta la demanda con los requisitos y el juez resuelve. Y el juez muchas veces ignora el contenido de la ley de organismo judicial y no resuelve en el plazo que debe resolver, atendiendo al tipo de resolución que debe dictar. Pero bueno, esa es parte de las experiencias que ustedes van a tener como abogados litigantes. Con la revolución de 1944, la historia política de Guatemala da un giro muy importante y reconoce como punto de partida del derecho al trabajo la justicia social. Esto a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora a través del surgimiento de una mejor legislación laboral, así como de la creación de la entidad denominada Seguridad Social para los trabajadores urbanos y sus familias, es decir, la creación del Seguro Social. De igual forma, se adjudica tierra y asistencia técnica y crediticia a los campesinos y trabajadores rurales para ser cultivada en provecho suyo y de sus familias. Esto a través de la Ley de Reforma Agraria, una ley que al día de hoy está vigente en una sola parte, no tiene vigencia en todo el contenido de la ley, y esto de la repartición o la asignación de tierras o la adjudicación de tierras a los campesinos y trabajadores rurales no está vigente. Creo que lo único que tiene vigente esta ley es en cuanto a la inscripción o regulación de los excesos en los bienes inmuebles. Es lo único que tiene vigente, lo poco que tiene vigente esa ley. Sin embargo, existe, y el resto, pues obviamente no se cumplió de acuerdo a lo que pretendía la revolución del 44. Aunado con esto de la revolución, se ratifican importantes convenios internacionales en materia laboral. Ese fue otra consecuencia de esa revolución del 44 a nivel político en Guatemala. Guatemala entonces se convierte en parte, o un estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo 1 año después de la revolución, es decir, en 1945. Ya han pasado casi 30 años de la Constitución de Querétaro, el Tratado de Versalles, y fue hasta esta época en que Guatemala se adhiere a la Organización Internacional del Trabajo como consecuencia de esa revolución del 44. En 1945 entonces se emite una nueva constitución, una de las más democráticas que ha tenido el país, y se contempla dentro del contenido de esta el trabajo como un derecho del individuo y una obligación social, asegurando así las condiciones económicas necesarias a una existencia digna del trabajador, la nulidad de estipulaciones que implicaban renuncia o disminución de los derechos reconocidos a favor del trabajador y muchas otras garantías que persisten en la actualidad. Es decir, ya en la Constitución del 45 se estableció que el derecho al trabajo es un derecho humano.
Es un derecho del individuo, de toda persona que tenga la capacidad de ejercer una labor. Y es una obligación social, quiere decir que es una obligación del Estado en proporcionar a la sociedad esas fuentes de trabajo. Lo que tanto han ofrecido y pocos han cumplido, o se ha cumplido muy poco, mejor dicho, en ese aspecto. No se generan esas fuentes de trabajo. Esa obligación social que tiene el Estado no se cumple al día de hoy y es por eso que existe tantas falencias, existe tantos inconvenientes, existe tanta desigualdad y existe un cúmulo de conciudadanos que cada día se ven más afectados porque no existe esa política por parte del Estado para cumplir con esa obligación social. A partir de la entrada en vigencia en mayo del 47 del primer Código de Trabajo derivado de la Constitución del 45, es que se empieza a generar cierto compromiso por parte del Estado para intervenir en esas relaciones, establecer las garantías mínimas, establecer los derechos mínimos que se tienen y limitar el abuso de poder por parte del patrono hacia el trabajador. Para ello fue emitido entonces el decreto número 330 y en él se dictaron numerosas disposiciones progresistas, es decir, de avanzada, que mejoraron la situación de los trabajadores. Recordemos que aquí Guatemala tenía un par de años por lo menos de ser parte de la Organización Internacional del Trabajo, ya había aceptado y ratificado más de algún convenio y fue esto lo que sirvió de parámetro para la Constitución del 45 y la entrada en vigencia en mayo del 47 del decreto 330, que es el Código de Trabajo. Muchos lo refieren como el 1441, 1441, pero recordemos que en 1441 reforma el decreto 330, pero no lo deja sin vigencia, no lo deroga en ningún momento. Única y sencillamente reforma el 330. El 1441 es el decreto que reformó el 330, pero el original Código de Trabajo es el decreto 330. Si ustedes en algún momento en su examen técnico profesional tienen esa pregunta, no vayan a responder que es en 1441 porque están equivocados. La respuesta correcta es el decreto 330 reformado por el 1441, porque si ustedes lo buscan originalmente en la biblioteca del Congreso, van a ver que efectivamente no deja sin efecto ni deroga al decreto 330. Simplemente lo modifica, reforma el contenido 330 en 1441. Es importante recordar que con el gobierno posterior a la revolución, denominado de contrarrevolución, surge un nuevo decreto en 1441, que muchos, como les dije, lo conocen como el Código de Trabajo, pero no es este. El gobierno de la contrarrevolución, recordemos que sucedió 10 años después, en 1954. El decreto 1441 o 1441 no hizo más que una simple reforma superficial al Código de Trabajo anterior, es decir, al 330. Subsumió dentro de su articulado al decreto 330, pero no fue derogado, por lo que sigue siendo vigente el decreto 330 como Código de Trabajo. En algunos casos, diversos historiadores, incluyendo algunos de ellos abogados o algunos tratadistas en materia laboral, consideran que con esta acción, es decir, con esta reforma de 1441, el Estado permitió que el derecho laboral guatemalteco involucionara, es decir, retrocediera en el tiempo. No evolucionó esa reforma, sino que los beneficios que había otorgado el 330 fueron cambiados para menos a través del 1441. Eso es una involución, es decir, retroceder en el tiempo en las mejoras que se habían obtenido y dejarlo en una forma muy ambigua, muy escueta, muy pobre en su contenido en cuanto a mejoras laborales se refiere. Esto obviamente decayó en un retroceso, en el poco avance que se podía haber tenido en esa época del 44 y al día de hoy persiste ese retroceso. Poco ha sido el cambio que ha tenido el Código de Trabajo. Hubo una reforma, si no recuerdo mal, en el 2006, 2007, algo así, o en el 97, pero no fueron sustanciales para mejorar.
y lo veremos más adelante. Por ejemplo, en cuanto al salario o la cantidad mínima para poder reclamar un juzgado de paz o lo que no se puede reclamar como prestación. Existen montos de 100 quetzales establecidos en el Código de Trabajo, que para la época en que se creó el código, era bastante dinero. Al día de hoy 100 quetzales no es ni el salario mínimo. Y entonces son cuestiones que, como le dije, hace 70 años podrían haber sido innovadoras. Al día de hoy ya no. Y no digamos con la reforma del 61, una reforma que tiene 60 años de vigencia y que no ha servido de mayor cosa. Pero es cuestión de el momento que ustedes tengan la oportunidad, desde el lugar de trabajo donde tengan esa función, la realicen de una manera integral. En 1986 ocurre otro cambio a nivel constitucional y político del país. Deja de existir un gobierno militar como había existido desde mucho tiempo atrás, reforma liberal más o menos, si no es que un poco antes, y fue hasta en el 85 que hubo elecciones democráticas y un año después cobra vigencia la actual constitución política de la República de Guatemala. Ya en esta constitución se establece un apartado especial sobre el trabajo. Este está amparado en los principios de justicia social y con ello se pretende establecer una relación armoniosa entre patrono y trabajador, es decir, que exista una cordialidad en esa relación, que no vamos a estar como perros y gatos peleando por todo y acá gato, no. Hay que respetar los principios que se establecen en la Constitución en cuanto a materia de derecho laboral se refiere y los contenidos en el Código de Trabajo. No obstante ello, y que de acuerdo con las tendencias actuales en materia de derechos humanos, esta protección o este derecho fundamental se encuentra regulado hasta en el capítulo segundo de la Constitución, sección octava, artículos 101 a 106. Si recordamos que el derecho al trabajo es un derecho individual, es un derecho humano, ¿por qué tenemos regulado hasta en el artículo 101 a 106 el derecho al trabajo? ¿Por qué no está colocado, por ejemplo, el artículo 101, que es el que establece que todos tenemos derecho al trabajo, dentro de los artículos que establecen nuestras garantías y nuestros derechos, antes del artículo 46? A partir del artículo 3 al 46 se establece este apartado y en ese articulado debería haberse incluido el derecho al trabajo. Desarrollarlo si quieren más adelante, perfecto. Pero el derecho al trabajo como un derecho humano no debe estar contenido hasta allá. Pues vean ustedes cómo, no obstante, no tener ese conocimiento por parte de los legisladores que en su momento integraron la Asamblea Nacional Constituyente para generar esa constitución, y si lo tenían tal vez no lo recordaron, fue que dejaron esto hasta el artículo 101. Y en la sección novena, que es la siguiente, de los artículos 107 al 117, todo lo relacionado al derecho al trabajo para los trabajadores del Estado. Es decir, del 101 al 106 podemos tomarlo como trabajadores de la iniciativa privada y del 107 al 117 para los trabajadores del Estado. No obstante esto, todos los artículos de 101 a 106 son aplicables también para los trabajadores del Estado. He estado recibiendo unos correos durante el desarrollo de la clase. Disculpen, pero en el término del periodo no puedo ponerme a responder las interrogantes que puedan surgir derivado de la impartición del curso. Lo único que podría yo ofrecerles es atender sus requerimientos al final. Si existe algún inconveniente con el sistema de internet, con su conectividad, por favor verifiquen su estado, porque yo estoy verificando en este momento mi conexión. La señal está a full, no tengo ningún otro dispositivo conectado. Es más, mi teléfono está con datos, no con internet. Entonces, por favor, si tienen ese inconveniente, sería bueno que verifiquen su conexión o el lugar donde ustedes se encuentran. Muchas veces es el lugar donde ustedes están
tal vez están un poco encerrados en un cuarto, paredes de concreto, el dispositivo de internet está alejado, qué sé yo, alguna situación, hay mucha lluvia, mucha niebla, hay tormentas eléctricas, hay mucho viento, entonces todas esas situaciones de alguna manera también les perjudica a ustedes en la recepción de la señal, pero ya se escapan de mí. Si la diapositiva se ve borrosa, verifiquen ustedes el contenido o su equipo, porque en la grabación que yo estoy efectuando en este momento, pues la diapositiva no se ve de esa manera. Debemos tomar en cuenta también que la plataforma, pues desconozco la capacidad que tenga, pero ahorita hay conectado más de 300 alumnos, entonces puede ser que eso también de alguna manera influya en cuanto a cómo presenciar la clase por la conectividad que se pueda estar dando. Como parte del desarrollo del curso, veremos entonces también, o trataremos de definir algunos términos que repetiremos en una forma constante, por lo menos de aquí hasta el final del curso, al final del semestre, para que ustedes vayan pues familiarizándose, no obstante, y hacer de su conocimiento con estas definiciones, recordarlas para quienes ya las tenían, reforzarlas para quienes les gusta el derecho al trabajo y sea su fuerte, sea su pasión. Y si es así, pues enhorabuena, porque hay muy pocos abogados laboralistas y de los que hay o que se dedican a esa rama del derecho, muy pocos realmente son conocedores. Muchos dicen, me dedico al derecho al trabajo, pero no conocen el derecho al trabajo. No es lo mismo litigar conociendo que litigar sin conocer el derecho. Durante el desarrollo del curso, entonces, se utilizarán de forma constante algunos términos para hacer un poco más comprensible y fácil el mismo, dentro de los cuales podemos mencionar al trabajador, que es la persona que realiza una actividad determinada a cambio de un salario, al patrono, que es a la persona a la que se le realiza esa actividad y que paga el salario, el contrato de trabajo, que no es más que el acuerdo existente entre patrono y trabajador para establecer las condiciones en que se realizará dicha actividad laboral o el trabajo. Y así veremos otras más adelante, como empezaremos en la siguiente diapositiva, para ir pues recordando o reforzando los conocimientos. En cuanto a historia, pues terminamos en este momento con la Constitución como antecedente histórico en forma muy general. No podemos profundizar por cuestión de tiempo. De acuerdo con el Código de Trabajo, entonces, diremos que el trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Si ustedes se percatan de esto, el Código de Trabajo, como muy pocos códigos, regula o define, por lo menos la legislación de esa época, que debemos de entender por cada una de esas cosas. Si ustedes se van al código, por ejemplo, el Código Civil tiene pocas definiciones. El Código Procesal Penal, Código Procesal Civil no tiene ninguna definición. Básicamente son las normas sustantivas las que tienen definiciones o las normas únicas en materias específicas. De lo contrario, son pocas las leyes que tienen definiciones como tal. Patrono. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es decir, relación de trabajo o contrato de trabajo o contrato laboral, este se define como el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última persona, es decir, del patrón, sus representantes o intermediarios, a cambio de qué? De una retribución de cualquier clase o forma. Es decir, el trabajador presta servicio
ya sea físico, intelectual o de ambos géneros, a través de un contrato de trabajo que vincula económicamente y jurídicamente al patrono con ese trabajador para que ejecute esta obra. Entonces, ¿quién es patrono? Es toda persona a la que se le realiza o se le presta este servicio o se le realiza esa obra. ¿Cómo se vinculan? Con un contrato o relación de trabajo. El contrato colectivo de trabajo, por su lado, es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Aquí ya no es un trabajador, es un sindicato de trabajadores. Y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. Aquí sí puede ser un solo patrón, varios patronos o sindicatos o un sindicato de patrón. Pero la característica del colectivo es que no lo firma un trabajador en particular, sino que uno o varios sindicatos de trabajadores. Más adelante veremos el contrato colectivo de trabajo y todos los aspectos relacionados a él. Este contrato por el cual sindicatos de trabajadores y patronos o patrono en particular se vinculan, ¿qué lleva? Un compromiso bajo la responsabilidad de quién, de todos los firmantes en ese contrato, a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas. Este compromiso entonces es de los trabajadores, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos. Es decir, el patrono debe remunerar a cada uno de los trabajadores en forma individual. Aunque el contrato se firme de manera colectiva, las labores y el salario se fijan de forma individual para cada uno de los trabajadores y se debe de percibir de la misma forma. El representante del patrono como siguiente definición. Son todas aquellas personas individuales que a nombre de las legítimamente autorizadas, como ustedes le quieren decir, por parte del patrono. Es decir, para yo ser representante del patrono tengo que tener ese nombramiento que él hace en mí, esa delegación que él hace en mí, para yo poderlo representar ante los trabajadores. Caso contrario, yo no me puedo arrogar esas funciones. Intermediario. Intermediario es toda aquella persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores. Es decir, yo contrato para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Yo contrato, pero el trabajo se lo hacen a Juan Pérez. Ese trabajo va a ser en beneficio de Juan Pérez, no de mi persona. Yo solo contraté. Este último, es decir, Juan Pérez, el patrono al que le van a hacer el trabajo, tiene responsabilidad solidaria con el intermediario, es decir, con mi persona. Existe algún despido injustificado, existe alguna situación, necesita licencias o necesita certificado de trabajo para inscribirse en el IX o para inscribir a un beneficiario en el IX, tanto el patrono como mi persona, siendo intermediario, estamos obligados a atender los requerimientos de cada uno de los trabajadores en forma individual para evitar romper esa armonía en la relación de trabajo. No obstante, todo lo que hemos visto no está actualmente regulado en la legislación nacional de esa manera. Existe una tendencia a la subcontratación o tercerización de servicios. Son esas nuevas modalidades de contratación que a mi forma de ver no garantizan o no respaldan el pago de prestaciones o la existencia de una relación laboral, pero que al momento de pelearse, pues se deben de pelear como un disfraz de una relación laboral al subcontratar o tercerizar un servicio. Esto, pues, en las últimas 2 décadas ha sido una tendencia y cada día crece más.
y lo disfrazan a manera de un contrato laboral o de prestación de servicios sin serlo. No es un contrato de prestación de servicios, es una contratación laboral, porque se va a desempeñar un trabajo, se va a tener una jornada, se va a tener una dependencia, se va a tener una dirección y se va a tener un salario a cambio de. Lo mismo pasa para algunas entidades del Estado con el famoso contrato 029. Disfrazan la relación laboral con una prestación de servicios, técnicos o profesionales, pero la disfrazan. Lo mismo está sucediendo también a nivel iniciativa privada. Esto puede generar un detrimento de los derechos laborales, toda vez que muchos tratatistas consideran que no debe incluirse el siguiente término en materia laboral. Es decir, no podemos hablar de una tercerización de servicios o de una subcontratación en materia de trabajo, porque para ellos es una cuestión eminentemente civil. Una prestación de servicio civil, una subcontratación, una mezcla entre intermediario y alguna otra figura, es una cuestión civil, porque estamos contratando a alguien, no para hacer una labor o un trabajo. Es un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, este tipo de contrataciones, a mi parecer, sí debe regularse y establecerse dentro del Código de Trabajo o como una relación de trabajo. ¿Qué es lo que pretenden con disfrazar este tipo de relaciones con un contrato de prestación de servicios? Pues evitarse demandas de carácter laboral, el pago de prestaciones, de aguinaldo, de bono 14, de bonificación incentivo, del Día de las Madres, de la hora de lactancia, qué sé yo. Todo eso se lo evitan los empresarios, se lo evita el Estado al contratar de esa forma. Una violación al derecho humano, si lo quieren ver así de alguna manera, existe la capacidad de reclamar eso, sí, pero desafortunadamente si se reclama durante la relación laboral, la consecuencia puede ser un perjuicio para el trabajador. Si se reclama a nivel posterior de un despido o de una renuncia o alguna situación similar, hay que entrar en un litigio porque obviamente ningún patrono particular o estatal va a conceder el pago de esos emolumentos, porque para ellos siempre fue una relación que no tenía que ver nada con una relación laboral, era una relación por una prestación de servicios, era un contrato civil o mercantil y ahí se termina. Considero que debe incluirse, y como les dije hace un momento, si alguno de ustedes el día de mañana está sentado en el Palacio Legislativo, pues ya les tocará a ustedes el hacer esos cambios. O bien, si son asesores de alguna de esas personas, pues con mayor razón asesorarlos y guiarlos para que puedan ejercer su función como realmente es, legislar de buena manera. Este tipo de contrataciones regularmente las disfrazan o las denominan como el outsourcing, ¿sí? Es una locución de origen inglés compuesta de dos vocablos. El primero que es out, que significa fuera de, y el segundo que es sourcing, que significa fuente, o sea, fuera de la fuente. Siendo su aceptación como una fuente que tiene su origen por fuera de la entidad que realiza este tipo de contrataciones. Es decir, es un subcontratista, contrata para X trabajo. ¿Y cómo lo vemos? ¿O en dónde lo vemos? Alguno tal vez ha tenido la oportunidad de trabajar en algún call center, como los llamados call center, en entidades telefónicas que regularmente hacen eso. No es representante del patrón, no es un intermediario. Yo contrato para que presten el servicio de call center. Es una subcontratación, es una prestación de servicios y des en cuenta que muchas de esas entidades despiden a las personas y no reconocen ni pagan ninguna prestación de carácter laboral. El outsourcing es definido entonces como la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas actividades complementarias a la principal y que originalmente estaban en manos de la primera. Es decir, por ejemplo, un call center de una empresa de telefonía. Vamos a decir nombres para no hacer publicidad. La empresa de telefonía era la que antes tenía su propio personal contestando esas llamadas de reclamos y demás, ofreciendo servicios y qué sé yo, el giro normal de su empresa. Pero ¿qué hicieron? Generar ese tipo de
subcontratación para no tener esa carga laboral encima, para no tener ese pasivo laboral, como se le denomina, que implica el pago de prestaciones, no solo durante la relación laboral, sino posiblemente al finalizar esta en cuanto a una indemnización o el pago de las prestaciones laborales que en su momento no pudo o no cumplió con pagar. ¿Qué hicieron las grandes empresas? Quitarse ese pasivo laboral, esa carga de trabajo, subcontratar a una empresa de outsourcing para que subcontrate a personal y vaya a prestar ese servicio o hacer esa tarea. Entonces, ¿cómo lo denominan? Es un técnico, es un contrato técnico. Servicios técnicos, no profesionales. Este tipo de contratación ¿qué está generando entonces? De acuerdo a algunos tratadistas, una obligación para ambas partes. Tanto la principal, que es contratada por un tercero, como el subcontratista que contrata a un trabajador. Sin embargo, respecto a la necesidad de regular o legislar para incluirla o no en una normativa laboral, aún está sujeta a muchas discusiones. Hay fuerte oposición por muchas entidades, por el Estado incluso, en cuanto a incluir esto como una figura o una, sí, podemos decir un tipo de contrato en materia de trabajo. Las siguientes definiciones que veremos será pacto colectivo de condiciones de trabajo y reglamento interior del trabajo. Por favor, en estas no confundirse, son muy parecidas. En el semestre pasado que di este curso, tuve varios requerimientos vía correo en cuanto a aclarar este tipo de definiciones, esta terminología, porque son muy parecidas las disposiciones o las definiciones, pero las figuras son totalmente distintas. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Cuando ustedes vean colectivo, saben que es uno o varios sindicatos de trabajadores. Y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en el que el trabajo deba de prestarse y las demás materias relativas a este. Descansos, licencias, salarios, jornadas, todo va dentro del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Cuando vemos el reglamento interior del trabajo, entendiendo este como el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar el patrono y los trabajadores con motivo de la ejecución o prestación correcta del trabajo. Es decir, el pacto es el punto de partida para un reglamento interior. El pacto se puede incluir como fundamento del reglamento interior porque el reglamento es el que regula específicamente todas esas incidencias que puedan ocurrir. Si lo quieren ver así, equiparémoslo de la siguiente forma. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley y el reglamento interior de trabajo es el reglamento de esa ley. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, ¿qué entidad le podemos mencionar? Ay, se me escapa por este momento. Pero podemos establecer la ley orgánica de la Universidad de San Carlos. Esa ley tiene un reglamento que desarrolla la ley y ese reglamento de la ley orgánica de la Universidad de San Carlos. Lo mismo sucede acá. El pacto sería como que la matriz, como que la ley, la fuente principal, y el reglamento es lo que desarrolla el contenido del pacto. ¿Puede haber reglamentos sin pacto? Sí. ¿Puede haber un pacto y no hacerse un reglamento? Podría, pero no estaríamos dando cumplimiento a lo establecido en el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto establece esas condiciones que van a reglamentar la relación de trabajo. ¿Y cómo se van a reglamentar? Al establecer todas las incidencias en el reglamento.
Si hay un pacto sin reglamento, el pacto muchas veces no podrá ser válido, no podemos ejercer ese derecho o exigir el cumplimiento porque no hay un reglamento. ¿Y puede haber un reglamento sin pacto? Sí, podemos establecer un reglamento en condiciones de trabajo, un reglamento interior de trabajo, sin necesidad que este sea consecuencia de un pacto colectivo. Veamos las últimas dos definiciones. Salario. Salario es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación vigente entre ambos. Obviamente, relación de trabajo. No vamos a ver el antecedente del origen que viene de sal, porque antes se pagaba con sal. No, eso ustedes ya lo saben desde básicos o bachillerato, ¿no? El salario, en términos o la definición de ese término, es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Y por último, sindicato. El sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Desglosémoslo un poquito. Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión o oficio independiente. Es decir, debe estar asociado, debe ser de carácter permanente y puede ser trabajadores, patronos o personas de profesión o oficio independiente. ¿Existen sindicatos varios? Sí, existe un sindicato de zapateros, existe un sindicato de productores de café, creo yo, existe un sindicato de maquileros, no, bueno, maquileros como tal, no, ahí se me escapa. Bueno, pero existen sindicatos de profesión o oficio independiente, que no necesariamente engloban o pertenecen o están dentro de trabajadores o solo lo integran trabajadores de una empresa o entidad. No, está constituido por profesionales, pueden ser incluso profesionales a nivel universitario, los que generan ese sindicato, es decir, esa asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión o oficio independiente. Está constituido exclusivamente para qué? El estudio, el mejoramiento y la protección de intereses económicos y sociales comunes. Es decir, vamos a constituir un sindicato para estudiar cómo podemos mejorar nuestros intereses económicos, los intereses sociales comunes que tenemos, es decir, comunes se refiere a todos, y la protección de estos. Cómo lograr incluir a servicio doméstico en el seguro social. Hay un sindicato, ustedes pueden investigar, hay un sindicato de trabajadoras domésticas. Y a este pertenecen todas las personas con un oficio determinado o denominado como oficio doméstico. Es un oficio independiente. Todas son independientes, todas tienen un patrono distinto. Algunas pues será el mismo patrono porque pues, son 3, 4 trabajadores domésticos los que tengan, pero existe un sindicato. ¿Qué pretende ese sindicato? Una mejora a nivel social. ¿Cómo? Logrando ser incluidas en la seguridad social. Tiene también un interés económico. ¿Por qué? Porque todas las trabajadoras domésticas pretenden ganar el salario mínimo. No ha tenido eco, no han logrado su objetivo, pero sí tienen esa pretensión básicamente. Salario mínimo y gozar del seguro social. Si ellas lo logran, pues el sindicato habrá cumplido con ese fin, porque realizó su estudio, obtuvo mejoras y protección de esas mejoras económicas y sociales. Pueden ustedes verificar o investigar un poco más en este aspecto, en este sentido, en cuanto a la existencia de dicho sindicato. Veamos un poco de los fundamentos del derecho del trabajo.
Este encuentra su sustento legal de acuerdo con la legislación guatemalteca, respetando la jerarquía constitucional, es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala como norma suprema. Ustedes saben, recordando la primera de Kelsen, que es la norma suprema. Los convenios y tratados internacionales como segundo fundamento. No a la par de la Constitución, porque a la par solo están los relativos a los derechos humanos. Todo convenio y tratado internacional está abajo de la Constitución en materia laboral. Seguido, el Código de Trabajo, las demás leyes ordinarias que contengan alguna norma de esta índole tienen la misma jerarquía que el Código de Trabajo, los reglamentos de ley, los reglamentos de trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, así como toda aquella disposición que según corresponda a su jerarquía, regule o norme lo relativo al derecho laboral. Es decir, todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, constitucionales, de convenios y demás, incluso reglamentos, pactos, que una vez establezcan alguna normativa, alguna disposición en materia laboral, son fuentes del derecho laboral, son los fundamentos del derecho laboral. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en sus secciones octava y novena, como ya lo dijimos, específicamente estas en el capítulo 2, las disposiciones relativas al trabajo y a los trabajadores del Estado, respectivamente. Por jerarquía normativa de ley, entonces, este es el punto de partida de las disposiciones en materia laboral que rigen y desarrollan a través de otros cuerpos normativos todo este cúmulo de ideas y de principios que se complementan entre sí. La Constitución es el punto de partida, todo lo demás complementa. La Constitución no puede desarrollar, la Constitución como tal no puede establecer y regular todo. No, la Constitución es el punto de partida. Es lo mínimo que tenemos que observar y de cumplir. ¿Qué sigue después? Los convenios, código, leyes ordinarias, reglamentos de ley, pactos, reglamentos de trabajo y todas las demás disposiciones hacia abajo. Todos estos fundamentos son los que reciben a las autoridades a nivel administrativo en su intervención o a nivel judicial, si fuera una cuestión que deba dilucidarse en esa vía, los que deben de utilizarse al momento de resolver las situaciones o los inconvenientes en casos particulares o concretos al momento en que surjan estos, derivado de una relación de trabajo. Y estos tienen un objetivo: aplicarlos en beneficio de la parte considerada más débil en una relación de trabajo y que por lo regular es el trabajador. Es decir, todas las normas, todos los fundamentos que utiliza el derecho laboral debe ser respetado, debe ser observado como la legislación que debe de proteger a la parte más débil, al trabajador. ¿Por qué? Porque eso está dentro de los principios que inspiran el derecho del trabajo. No recuerdo si es parte de esta clase o es el siguiente tema de esta clase o es de la siguiente. Pero este es el punto de partida. Fuera de esto, obviamente, si existe algo mejor a nivel internacional o algo que estipule mejores condiciones, ya sea un reglamento por lo menos de trabajo, porque puede darse que un reglamento interior de trabajo mejore lo que establece la Constitución y lo que establece el Código y las demás disposiciones, incluso convenios internacionales. A la hora de aplicarse o de resolverse una situación, se debe beneficiar al trabajador, y si esta normativa lo beneficia, las demás ocupan un segundo plano. El derecho laboral o derecho del trabajo está conformado entonces por normas sustantivas y normas adjetivas. Las primeras, es decir, las sustantivas, se refieren a los derechos y obligaciones de los sujetos en la relación laboral. Es decir, qué es mi obligación como patrono, qué es mi obligación como trabajador y los derechos que tenemos ambos dentro de la relación laboral. Y la segunda, que son las disposiciones o normas adjetivas, son las que regulan el proceso
a través del cual se dilucida una situación o una controversia que surjan derivada de esa relación laboral. A veces son procesos jurisdiccionales, a veces son procesos administrativos, pero que tienden a eso, a solucionar un conflicto o desarrollar el mecanismo para poder aplicar la norma de derecho sustantivo. Si existe una infracción de la norma del derecho sustantivo, vamos a utilizar la norma adjetiva para solucionar ese conflicto y hacer aplicar o hacer valer la norma sustantiva que ha sido infringida o violentada. Para el caso del Código de Trabajo en Guatemala, este está integrado en un solo cuerpo normativo, ambas disposiciones, tanto las sustantivas como las adjetivas. Establece que en caso de inexistencia en cuanto al procedimiento a seguirse por que no está regulado en el Código de Trabajo, debe de aplicarse de forma supletoria, es decir, adicional o complementaria, o sustituyendo el Código de Trabajo las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto para poder complementar lo relativo al procedimiento, procesos laborales. Como ya dijimos, el decreto 330 y la reforma del 1441 fueron incluso generados antes del Código Procesal Civil y Mercantil, que es del 66-67, en el tiempo de Peralta Zurria. Estas disposiciones integran o complementan o se aplican en forma supletoria, es decir, sustituyen la carencia de las disposiciones que pueda tener el Código de Trabajo. Yo no he podido conseguir el original del decreto 330 antes de sus reformas, del 1441. Si alguien las tiene, las puede conseguir, sería bueno que los vieran para ver si existían disposiciones en cuanto a procesos o a normas adjetivas dentro de ese código y que con la reforma fueron eliminadas y es de aplicar entonces de forma supletoria el Código Procesal y Mercantil. Recordemos que son casi 20 años después de la vigencia del código que se establece que las normas de procesal civil y mercantil deban de incluirse o de aplicarse de forma supletoria. Esto para poder complementar lo relativo al procedimiento o procesos laborales. Si alguien lo tiene y desea compartirlo en el correo o dentro de sus grupos de estudios, enhorabuena. Dentro de las normas que a nivel internacional podemos mencionar como parte del bloque de constitucionalidad, es decir, los convenios y tratados de los cuales Guatemala es parte, podemos mencionar las siguientes. El convenio 29 relativo al trabajo forzoso o la eliminación del trabajo forzoso, el 87 sobre la libertad sindical, el 100 sobre la igualdad de remuneración a igual trabajo, el 111 relativo a la discriminación en materia laboral, el 138 sobre la edad mínima para el trabajo, el 122 sobre la política de empleo que debe existir a nivel de cada uno de los Estados miembros, el 14 sobre el descanso semanal, el convenio 30 sobre las horas de trabajo diurnas, nocturnas o jornada mixta, el 95 sobre la protección al salario y el 103 sobre la protección a la maternidad. Son algunos convenios que me he permitido colocar en esta presentación para que ustedes tengan también algunos puntos de partida a nivel del bloque de constitucionalidad, es decir, convenios y tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte porque ya los aceptó y los ratificó y que deben de aplicarse al momento de resolver una situación atinente a esos aspectos. Si algún convenio establece mejores condiciones o mejores prestaciones o mejores resultados que la legislación interna, debe de aplicarse este. Por otro lado, el ordenamiento jurídico interno comprende también otras leyes ordinarias que crean prestaciones específicas, ¿sí? O bien complementan o integran las disposiciones laborales contenidas en el Código de Trabajo. Como ejemplo de estos ordenamientos, que también son fundamentos de derecho o son fuentes de derecho en materia laboral para establecer prestaciones, tenemos la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Público y Privado, o Privado y Público, la Ley de Bonificación Incentivo, la Ley Reguladora del Aguinaldo,
ley del programa de aporte económico al adulto mayor, la ley de servicio civil, entre otras. Y como acuerdos podemos mencionar el reglamento de viáticos, reglamento de salud y seguridad ocupacional que veremos en unas semanas, reglamento de higiene y seguridad que también lo vamos a ver dentro del programa de curso, si no estoy mal, pero por lo menos hacer mención a ellos. Y este es emitido el reglamento de higiene y seguridad por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dentro de lo que es la previsión o la seguridad social. Estos también son fundamentos de derecho al momento de resolver un conflicto existente de una relación laboral. Veamos el último tema entonces, relacionado a los principios que inspiran el derecho laboral para el caso de Guatemala a nivel de la legislación interna. Estos pues obviamente son diversos y básicamente lo que pretenden es proteger la relación de trabajo y a su parte más débil, que como ya lo dijimos, es del trabajador. En virtud de ello, pues los mencionaremos de forma muy general, algunos de ellos, si alguno se nos escapa, por favor, pues ustedes en su profundización del estudio verán algunos otros principios o ya los podrán definir o los podrán entender al momento de estudiarlos. Recuerden que los exámenes vienen con estos temas, pero yo solo les doy generalidades. Ya las incidencias, ya la profundidad del estudio la deben de hacer ustedes dentro de su preparación para el examen técnico profesional. Tenemos entonces el principio tutelar, el principio evolutivo, el principio de obligatoriedad, el principio de realismo y objetividad, el principio de conciliación, el principio de estabilidad y el famoso principio de indubio pro operario. Debemos de recordar que el principio es toda aquella norma o idea fundamental que rige la conducta y que para el caso del derecho laboral o derecho del trabajo, estos deben de mantenerse inmutables, es decir, no deben de cambiar, a menos que el cambio sea para mejorar. ¿Por qué? Porque estos principios pretenden proteger principalmente al trabajador durante la existencia de ese vínculo económico jurídico denominado contrato de trabajo o vínculo laboral o relación laboral, como ustedes lo quieran denominar, vienen siendo sinónimos esas definiciones o esos términos. Estos principios, como les dije, entonces deben de mantenerse inmutables, es decir, no cambiar, a menos que sean susceptibles de una mejora, pues obviamente hay que implementarlo. Todo lo que sea en mejora del trabajador hay que implementarlo. Principios tutelar o protector. Este principio consiste en la protección jurídica preferente que brinda el derecho laboral al trabajador frente al patrono en determinadas situaciones, principalmente en las desventajas de carácter económico. Es decir, la ley busca a través de la aplicación de este principio proteger a el trabajador. Por eso es tutelar, esa tutela, esa guarda, ese cuidado que hay que tener del trabajador o esa protección que como Estado se le debe brindar al trabajador dentro de un cuerpo normativo para evitar, hacer valer en beneficio de esta ventaja de carácter económico que es la principal diferencia. Obviamente, quien tiene la mano de obra es uno, pero quien tiene el poder económico es el patrono. Y si el patrono violenta, hay que exigir la restitución de un derecho. Si yo no cumplo, también el patrono tiene pues, derechos a principalmente con estos principios. El siguiente principio que veremos es el principio evolutivo, también conocido como principio de garantías mínimas. Este trata de evolucionar los derechos de los trabajadores en las condiciones de trabajo llamadas estas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, tal y como consigna el Código de Trabajo en su parte considerativa, es decir, que las garantías establecidas en la legislación laboral pueden posteriormente brindar mayores beneficios al trabajador, pero nunca disminuirlos. Es decir, la norma debe de evolucionar y no involucionar, como sucedió con la reforma del 1441,
según algunos tratadistas. Hay que evolucionar, pero ¿para qué? Para resguardar y proteger de mejor manera al trabajador dentro de esa relación laboral que se da. Por eso se establece garantías mínimas. De esto no podemos bajar, pero podemos subir. Trata de evolucionar los derechos de los trabajadores en las condiciones de trabajo llamadas a desarrollarse posteriormente de forma dinámica. Un desarrollo en forma dinámica quiere decir que va progresando, va avanzando y no en retroceso. En estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal. Es decir, tampoco podemos exigir o pretender que una empresa o un patrono pueda o deba de cumplir con ciertas obligaciones si su capacidad empresarial no se lo va a permitir. Disculpen que me han levantado, pero tenía que encender la luz. Por eso se establece que debe ser dinámica el avance debe ser acorde a las posibilidades patronales. Y eso lo establece el Código de Trabajo, que las garantías establecidas en la legislación laboral pueden posteriormente brindar a un trabajador, pero nunca deben de disminuir. Por eso les decía hace un momento, si una norma, no importa el rango que tenga dentro de la normativa o dentro de la jerarquía legal, establece mejores disposiciones o mejores beneficios que los principios que establece el Código de Trabajo o que los preceptos constitucionales, se aplican la que mejor favorezca. Porque en ese momento el patrón no se iba a poder cumplir. Si el patrón no tiene un detrimento en su patrimonio, en su productividad y demás, pues obviamente el patrón tendrá que hacer conciencia también a sus trabajadores para poder lograr de estos una aceptación en cuanto a la disminución dentro de los parámetros legales, no más abajo de lo que la ley permite, pero sí más abajo de lo que en ese momento pueda estar dando el patrón. Principio de obligatoriedad. Este está planado en el cuarto considerando literal C del Código de Trabajo. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, limitando así el principio. Es decir, yo patrón no puedo disponer que no va a pagar menos del salario mínimo. No. Es una aplicación forzosa de las prestaciones mínimas que concede la ley. La ley establece un salario mínimo y yo patrón estoy obligado en esa aplicación forzosa de la ley a cumplir con ese salario mínimo. Por eso me obliga el Estado y ejerce el poder coercitivo sobre mí como patrono para yo cumplir con esas garantías mínimas o prestaciones mínimas. Limita el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, yo patrono no puedo hacer lo que yo quiera, propio del derecho común como lo sea en el derecho civil, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. Es decir, no podemos abusar de esa voluntad en contra del trabajador y establecer prestaciones más abajo de las mínimas, que ya están reguladas en ley, porque existe esa desigualdad de orden económico-social. Por eso es un principio de obligación para el patrono cumplir con esas prestaciones mínimas. Esto presume obviamente que el derecho laboral es de observancia obligatoria y de aplicación coercitiva y sancionatoria en cierta medida. Si yo patrono no cumplo, puedo ser objeto de sanciones por parte de las autoridades administrativas o judiciales. Principio de realismo y de objetividad. Es realista porque estudia al individuo en su realidad social, enfocándose ante todo a la posición económica de las partes. Y es objetivo porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que de su aplicación surjan con criterio social y en base a hechos concretos y tangibles, no a suposiciones. Este principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en esa realidad, por eso es realista, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. Y es objetivo porque pretende beneficiar en base a los hechos a la parte más débil. Principio de ser democrático. El derecho al trabajo es hondamente democrático.
porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos, y porque el derecho del trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación. Es decir, de alguna manera, si lo ven atendiendo a esta definición, no es tan democrático, porque el patrono no puede decidir. El patrono ve limitada su autonomía de la voluntad a prestaciones mínimas, a reglamentos mínimos, a disposiciones mínimas. Pero estas deben ir encaminadas a la protección económica y moral de los trabajadores para dignificarlos. Por eso debe de ser estudiado el individuo desde su perspectiva social, atendiendo al principio del realismo y objetividad, como lo vimos hace unos momentos. El principio conciliatorio. Las normas de derecho laboral son esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo. Su finalidad esencial es la de mantener ese justo equilibrio entre ambos factores de la producción. De la misma forma que la Constitución establece que las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias. Tanto el Código de Trabajo como la Constitución establece que ambas disposiciones establecen, que las normas de trabajo deben de ser necesariamente conciliatorias, es decir, arreglar sin entrar en un pleito. Principio de estabilidad. El artículo 25 del Código de Trabajo establece como regla general que el contrato de trabajo debe ser, salvo ciertas excepciones, por tiempo indefinido. Además, los artículos 6 y 23 protegen la validez y permanencia de los contratos de trabajo contra la sustitución patronal, es decir, generar en el trabajador esa confianza de que el trabajo que tiene es estable. ¿Por qué? Porque no va a haber una sustitución patronal. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo definido para realizar el trabajo o una hora determinada. Son excepciones a la estabilidad o a este principio de estabilidad, pero lo idóneo es que sea un trabajo por tiempo indefinido. Principio de indubio pro operario. El indubio pro operario es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la interpretación de la norma, se favorecerá al trabajador, es decir, se aplica la norma que más lo favorezca. Este principio jurídico implica que tanto el juez como el intérprete de una norma debe, ante una duda de interpretación, optar por aquella que sea más favorable al trabajador. El artículo 106 constitucional y 17 del Código de Trabajo indican que para efectos de interpretación debe tomarse en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores. ¿Qué norma beneficia el interés del trabajador? X o Y. Aplicamos X porque está mejor que Y. Ese es el principio prooperario, el indubio prooperario. Ante duda de aplicación, aplicamos a favor del operario la mejor norma. Y el principio de sencillez. Establece que las normas de derecho deben formularse en términos sencillos, de fácil aplicación y asimilación, que permitan estos administrar una justicia pronta y cumplida. Deja mucho que desear actualmente los tribunales de trabajo, pero hacer valer ese principio es pelear con la cocinera. Por último, las fuentes del derecho laboral. Las fuentes son actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce la capacidad para crear normas de derecho y que nos pueden servir para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que producen efectos. El derecho laboral tiene como fuentes las fuentes reales, las formales y las históricas. Las fuentes reales son los fenómenos naturales o sociales que dan origen a la norma. Las fuentes formales son las normas jurídicas que han sido creadas con todos los procesos legales, y las fuentes históricas son aquellos acontecimientos que se encuentran contenidos en una norma o ley anterior, pero que ya no están vigentes y que sirven de sustento para una nueva legislación o crear una nueva disposición. Obviamente ustedes van a encontrar en algunos tratadistas algunas otras fuentes, algunas fuentes distintas a las mencionadas acá, pero como les dije, ya es cuestión de que ustedes profundicen en su estudio y vean cuál es lo más adecuado a nuestra legislación.
Por último, cómo se integra el derecho laboral con otras disciplinas. Como sucede con la mayoría de las ciencias, estas se relacionan entre sí para una mejor aplicación de la misma. Y en el caso del derecho, pues no es la excepción. En virtud de ello, la ciencia del derecho, a través de sus distintas ramas, dentro de ellas el derecho laboral, se relaciona con otras ramas del derecho u otras disciplinas del derecho, como noción, la sociología como ciencia, la economía, la historia y la estadística. Estas son ciencias. Como ramas del derecho, con el derecho constitucional, civil, penal, administrativo, procesal en general, agrario, mercantil e internacional. Ya veremos más adelante, posiblemente dentro del contenido del curso, aquí a final de semestre, cómo se integra el derecho laboral con las distintas ramas del derecho. Vale la pena mencionar entonces como parte integral de las normas del derecho laboral a la seguridad social, aquellas disposiciones que establecen el seguro social y que son generadas por la entidad que obviamente desempeña esa función, la cual es considerada también como un derecho fundamental, es decir, esa seguridad social que el Estado debe de brindar es considerada como un derecho fundamental. Hasta aquí el programa del día de hoy, el contenido de la clase del día de hoy. Como siempre, se colocan, para los que ya tienen la experiencia, la serie de 10 preguntas dentro de esta diapositiva para que ustedes en algún momento tengan la oportunidad de dar respuesta a ellas, corroborar la comprensión de su conocimiento. Pueden ser sujetas de evaluación, ya sea de esta forma, cambiadas en su redacción o cambiadas totalmente las preguntas, pero que van a ir siempre relacionados al tema de cada una de las clases. Se las dejo un poco más de tiempo para quienes deseen anotarlas, tomando en consideración que todavía tenemos un par de minutos para que ustedes puedan darse la tarea de tenerlas y resolverlas, plantearse otras, hacer sus grupos de estudio, aunque sea en forma virtual, y tratar de responderlas, ya sea estas tratadas de otra forma o bien siempre relacionadas con el tema de trabajo, pero que sean distintas a las que se están formulando. Recuerden que la evaluación tiene una ponderación, no es una evaluación sin punteo, sin valor. Yo no califico los exámenes, los hace la universidad y la universidad los califica. Yo solo coloco esto como una guía. Sin embargo, como ya les dije, puede ser sujeta de cambio y eso ya no es responsabilidad de este servidor. Espero, como les dije, poder resolver sus dudas e inquietudes. Ya he recibido algunos correos, aproximadamente 6-7 correos. Espero poder recibir un poco más, atendiendo a la cantidad de alumnos. Obviamente no todos me van a escribir, no todos van a tener inquietudes o el que las tengan no va a querer en algún momento plasmarlas por algún temor, por alguna situación. Nos pasa, es entendible, pero pues estamos igual para servirles el día de hoy en la clase, en esta charla. Espero que pues haberles dado ya por lo menos la base para poder avanzar en su estudio y tener, como les dije, el punto de partida el día de hoy de lo que será su evaluación técnico-profesional dentro de la rama de derecho público, específicamente la rama del derecho de trabajo. Se agradece la atención prestada, tengan ustedes el mejor de los descansos y esperamos encontrarnos de nuevo, aunque sea en esta modalidad, el próximo día sábado. Muchas gracias por su atención. Feliz descanso.